La epilepsia. Seguro que es una palabra que hemos oído un montón de veces, pero ¿realmente sabemos lo que es? A menudo está rodeada de mitos y malentendidos. Hoy vamos a desmontarlos, vamos a seguir el camino desde que todo empieza, con una crisis, hasta que se llega a un diagnóstico. Y lo haremos desde una perspectiva clínica, para entenderlo todo bien. Para empezar, pensemos en esto. ¿Qué ocurre cuando esas señales eléctricas tan complejas y delicadas que tenemos en el cerebro, de repente estallan en una especie de tormenta eléctrica? Bueno, esta imagen lo capta a la perfección. Es algo súbito, un poco caótico y desde luego muy potente. Así que, para entender la epilepsia, lo primero es entender el evento central, el meollo de la cuestión, esa tormenta eléctrica en el cerebro. Empecemos por la palabra crisis. Ojo, es fundamental entender que una crisis no es la enfermedad en sí, sino el evento. Es, como dice aquí, la manifestación clínica, o sea, lo que se ve y se siente de una actividad de las neuronas que es anormal, excesiva y además sincronizada. En resumen, una descarga eléctrica que se descontrola en el cerebro. Y aquí está la gran diferencia. La epilepsia no es la crisis, es el trastorno neurológico que hace que el cerebro tenga una predisposición, una tendencia a largo plazo a generar esas crisis. Dicho de otra forma, si la crisis es el relámpago, la epilepsia es la condición de la atmósfera que permite que se formen esas tormentas una y otra vez. Claro, esto nos lleva directos a la siguiente pregunta. Cuando una persona tiene una primera crisis, la gran duda es, bueno, ¿cómo se sabe si esto es algo puntual o si realmente hay epilepsia? Entonces, la pregunta del millón. ¿Tener una sola crisis significa que esa persona ya tiene epilepsia? Pues la respuesta corta es que no, no necesariamente. Y es justo aquí donde empieza todo el trabajo de investigación por parte del médico. El camino para llegar a esa respuesta se basa en una investigación clínica súper exhaustiva. Es un proceso en el que colaboran el médico, el paciente y muchas veces la gente que vio lo que pasó para poder reconstruir la escena del crimen, por así decirlo. El enfoque es muy metódico. Primero, una historia clínica súper detallada. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Si había antecedentes? Todo. Segundo, un examen neurológico de arriba a abajo para buscar cualquier pista. Y tercero, se empiezan a hacer estudios diagnósticos para tener una imagen mucho más clara de lo que está pasando ahí dentro, en el cerebro. Y ahora viene algo que es realmente interesante. Y es que no todas las crisis son iguales. Ni de lejos. La epilepsia no es una cosa única, no es monolítica. Y saber qué tipo de crisis es resulta fundamental para todo lo que viene después. La primera gran división tiene que ver con el origen. Por un lado están las crisis focales que empiezan en una zona concreta, en un solo hemisferio del cerebro. Y por otro, las crisis generalizadas que desde el minuto 1 arrancan en redes que están distribuidas por los dos hemisferios a la vez. Entender esta diferencia, como digo, es crucial. Y claro, la forma en que se manifiestan por fuera también puede ser un mundo. Están las crisis motoras que son las que casi todo el mundo se imagina, como las tónico-clónicas. Pero hay muchísimas crisis que no son motoras. Por ejemplo, las ausencias en las que la persona simplemente se queda con la mirada perdida, o crisis que solo provocan sensaciones raras, emociones o incluso pensamientos extraños. Bien, una vez que se tiene una idea del tipo de crisis, los médicos echan mano de una serie de herramientas muy específicas para confirmar el diagnóstico y decidir cuál es el mejor camino a seguir. Poder echar un vistazo dentro del cerebro es un paso, absolutamente crítico. Las imágenes cerebrales nos permiten buscar la causa de esas tormentas eléctricas. A veces se puede encontrar una cicatriz, una pequeña malformación, algo que nos dé la pista de por qué está pasando. Las herramientas clave, por tanto, son la neuroimagen, la resonancia magnética suele ser la preferida por lo detallada que es, y el electroencefalograma, el famoso EEG, que básicamente graba la actividad eléctrica del cerebro. Para los casos más complicados, a veces se combina con vídeo, lo que permite ver exactamente qué pasa en el cerebro y en el cuerpo al mismo tiempo. Pero ¿y qué pasa durante la crisis, en el momento agudo? Pues ahí las prioridades cambian por completo. Los objetivos son muy claros. Lo primero es la seguridad de la persona y después estabilizar la situación. El tratamiento en ese momento sigue unos pasos muy definidos. Primero, asegurar que la persona pueda respirar bien, colocarla de lado, lo básico para su seguridad. Segundo, administrar medicamentos de primera línea, como las benzodiazepinas, para intentar parar la crisis. Tercero, vigilar todas las constantes vitales. Y ya por último, una vez ha pasado todo, se evalúa si va a hacer falta un tratamiento a largo plazo. Y esa es la siguiente gran decisión. Porque no todo el mundo que tiene una crisis va a necesitar medicación crónica. Entonces, ¿en qué casos es realmente necesario un tratamiento a largo plazo?
Pues bien, la decisión de empezar un tratamiento crónico se considera en situaciones muy concretas. Por ejemplo, si ocurre una segunda crisis sin una causa clara, lo que ya confirmaría el diagnóstico de epilepsia. También si las pruebas, como un EGA normal, dicen que hay un riesgo muy alto de que se repita, o si se diagnostica un síndrome epiléptico específico. Pero, en cualquier caso, el punto crucial es que siempre es una decisión compartida, hablada entre el médico y el paciente, pensando en la calidad de vida. Y esto nos lleva a la parte más importante de todas. El objetivo final no es solo médico, sino humano. Se trata de ver cómo seguir adelante y, sobre todo, cómo vivir bien con esta condición. Esta cita lo resume a la perfección. La meta no es únicamente parar las crisis a cualquier precio. Se trata de encontrar un equilibrio, que los efectos secundarios del tratamiento sean los mínimos posibles y que la calidad de vida de la persona sea la máxima posible. Así que terminamos con una reflexión final. Con millones de personas en todo el mundo viviendo con epilepsia, el verdadero desafío ya no es solo médico. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿cómo podemos pasar de simplemente ser conscientes de que existe a entenderla de verdad y a ofrecer un apoyo real que ayude a eliminar, de una vez por todas, el estigma que la rodea?